En estos momentos vamos a repasar unos de los conceptos que han visto ya en los temas de los ángulos, principalmente aquellos que no entienden cómo trazar los ángulos mayor a 180 grados. Lo que deben tener en cuenta para trazar cualquier ángulo, saben que es mi regla y mi transportador. El transportador o todo transportador tienen un punto medio, aunque este no se nota mucho, la mayoría tienen un hoyito, un punto negro ahí, y este principalmente es una O que se ve ahí lo que tiene este tipo de transportador. Ese va a ser el punto medio. Tiene de derecha a izquierda, partiendo desde 0 hasta llegar a 180, de 10 en 10. Y al igual que de izquierda a derecha, de 0 a 180. Si voy a representar cualquier ángulo, primer paso que vamos a hacer es colocar un punto. Ese punto, con mi lápiz o lapicero, también con mi regla voy a reformar lo que es una pequeña línea que se llama línea recta, que al final puede también tener otro punto, formando lo que es un segmento en dos puntos en sus extremos. Si a ese punto lo podemos alargar si queremos y ponerlo más largo con nuestra regla que se ve más derecho, y le colocamos un pequeño símbolo de flecha que indica que es infinito y no va a tener fin. Esa se convierte en una semirrecta o en un rayo. Ahora, si tenemos ya ese rayo, o es, en este caso lo vamos a llamar uno de los lados del ángulo, tomamos nuestro transportador, ese punto medio que quede justamente en el punto medio que me dan del ángulo de nuestro transportador, y como queda en ese punto medio, la línea que tiene ese lado que pase justamente por debajo de 180 o del 0 como indica nuestro transportador. Colocamos la línea que pase por 180 y el punto que quede justamente en el punto medio. Si quiero un ángulo, por ejemplo, de 60 grados, pues ya que lo tengo ubicado ahí, solamente cuento desde 0 hasta llegar a 60, contando 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y como ahí ya tengo el 60, lo ubico y en ese punto, con mi regla, si no es muy larga la regla que tiene el transportador, ubico una regla que sea más larga y trazo desde el punto de origen, que se va a llamar vértice, hasta pasar por el punto que ya había buscado o formado para indicar que es un ángulo de 60 grados. Ahí tenemos el ángulo de 60 grados. Si es un ángulo recto que mide 90 grados, hacemos lo mismo. Colocamos el punto, representamos la línea o la semirrecta, colocamos el punto medio y que la línea pase por debajo de 180. Ahora ubicamos hasta llegar a 90 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, como ya tenemos el 90 y que es más grande porque es el ángulo principal, el ángulo recto o de 90 grados. Ahí ya está formado lo que es el ángulo de 90 grados. Ahora bien, queremos formar un ángulo de 180. Nada, sabemos que de lado a lado tenemos una línea recta. Ese punto va a formar una línea recta. Esa línea recta tiene un ángulo aquí justamente, y de aquí a aquí ya tengo el ángulo de 180 grados. De igual forma podemos ubicar o representar un ángulo mayor de 90 grados pero menor de 180, que se llama el ángulo obtuso. Colocamos el punto, hacemos nuestra línea recta o un lado del ángulo, ahí lo tenemos, y colocamos un ángulo mayor que sea obtuso. Sabemos que es mayor de 90 pero menor de 180. Por lo tanto, como es mayor de 90, colocamos por allá de 10 en 10, 90. Vamos a suponer que sea de 130. Ya tenemos 90, 100, 110, 120
y 130. Ahí tenemos el ángulo o el punto para unirlo con el vértice. Y ya tenemos un ángulo de 130 grados, que es llamado ángulo obtuso. Ángulo obtuso. Este es un ángulo agudo. Aquí tenemos el ángulo que es llano, que es una línea recta. Y aquí el ángulo recto, que es el principal de todo. Otro concepto puede ser que si tenemos ese punto y le formamos una línea recta también para allá, si no tenemos ningún ángulo formado, que no se ve nada, se dice que ese ángulo es un ángulo nulo. Pero, ¿qué sucede si el ángulo, si el punto y la semirrecta tienen formado lo que es esa línea, ese pequeño ángulo formado de manera completa o circular, formando lo que es una circunferencia? Ya a ese ángulo se va a llamar ángulo completo.